Buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a seguir con nuestra serie de las falsas doctrinas. Hoy vamos a hablar de la idolatría católica a la idolatría del amor propio. Señor Padre Santo, Dios poderoso y amado, Señor, ponemos, Señor, este día, esta predicación en tus manos, Señor. Padre, dispón los espíritus, Señor, los oídos, Señor, para que sea tu palabra, Señor, la que sea escuchada el día de hoy, Señor. Quita, Señor, toda carnalidad, Señor, de estos labios inmundos, Señor. Y permite, Señor, a tu congregación encontrarte contigo, Señor, por medio, Señor, de la locura de la predicación, Señor, por medio, Señor, de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Desde hace como unos 3 o 4 meses he escrito, reescrito una predicación sobre la Santa Cena. Pero una semana o 15 días antes de pararme acá, me toca guardarla y volverla a rehacer. Definitivamente las cosas no son como uno quiera, sino es como el Señor disponga. Hace pocos días me encontré con una vecina, muy católica ella, que escuchó una de las predicaciones que mi esposita había puesto en el Face. Entonces nosotros oramos, ay Señor, que entienda. Y ella pues dijo que estaba muy bonita, pero me hacía una pregunta. Me decía que por qué yo había cambiado y había leído, bueno, no solo había cambiado espiritualmente, sino que ella me conoció en los tiempos de sindicalismo y los discursos de cuando uno se paraba hablarle 20 minutos a la gente y uno no leía, y entonces me decía que en dónde estaba ese Javier, y entonces yo le decía que es que las cosas no es como uno quiera, ¿sí? Es como el Señor disponga. Cada vez que voy a preparar una predicación yo a veces me pienso en eso, voy a pararme acá, ¿sí? Y pues cuando estoy preparando solo no puedo decir muchas cosas, entonces me toca sentarme a escribir y ponerme a leer, ¿sí? El Señor es el que pone el hacer como el querer. No es como nosotros dispongamos las cosas, es como el Señor las quiere disponer. Hermanos, bienvenidos a un día más, a un domingo más de alegría, porque para nosotros debe ser una alegría encontrarnos con el Señor a través de su palabra, ¿sí? Esta es una oportunidad, como todos los domingos, para encontrarnos con nuestro Señor, para mirar a ver qué nos tiene que decir el Señor, para mirar qué les podemos compartir a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, ¿sí? Porque la salvación no es una cosa de dominio particular, ¿cierto? La salvación fue un regalo inmerecido que dio el Señor, y como nosotros no sabemos quiénes son los escogidos, entonces nuestra obligación es que le compartamos la palabra del Señor a todas las personas que nosotros conozcamos. Hermanos, acompáñenme a Lucas 11, 27 y 28. Nos dice la palabra del Señor: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Sin duda esta mujer, que estaba contenta, feliz, llena de regocijo por las palabras de nuestro Señor, quiso honrarlo, ¿cierto? Como buena judía, honrando su descendencia, porque acordémonos que los judíos son muy juiciosos en esas cosas de la descendencia y de reconocer a su padre, a su madre, a sus abuelos, ¿sí? Y eso fue lo que le dijo la mujer. Quiso recordarle, ¿cierto? Y felicitarlo desde su cuna. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? Pues el mejor que encontré fue uno del griego que dice: quien goza de la felicidad plena que es concedida por Dios.
Esa es la bienaventuranza. Quienes gozamos de esa alegría que nos ha dado el Señor. Y entonces por eso el Señor, cuando escucha esas palabras de bienaventurado, gozaos por la madre que te trajo, el Señor la corrige y le dice: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Le está diciendo, aquí no vamos a hablar de tradiciones humanas, no vamos a hablar de descendencia humana. Si hay alguna bienaventuranza, ese bienaventurado es todo aquel que oye la palabra de Dios y la guarda, hermanos. Y esta es la pregunta que tenemos: ¿somos nosotros bienaventurados? ¿Hemos escuchado la palabra del Señor y la guardamos? Pero no en el baúl de los recuerdos, sino en nuestra mente y en nuestro corazón, para llevarla a la práctica, porque el mismo que dice estas palabras, ¿cierto?, nos manda a que seamos hacedores de la palabra y no solo oidores. Hermanos, si nosotros somos bienaventurados, no somos precisamente por nuestra herencia familiar. Si somos bienaventurados es porque el Señor nos ha adoptado como hijos. Nosotros, que éramos enemigos de Dios, hacedores de maldad, nos hemos reconciliado con nuestro Dios por medio de Cristo. Por eso somos bienaventurados. Acompáñenme por favor a Mateo 12:46. La palabra del Señor nos sigue hablando de la familia. Y aquí de una vez vamos solucionando algunas dudas que vamos a tener o que tienen algunos frente a nuestro Señor. Mateo 12:46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y él le dijo uno: he aquí, tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Qué nos estaba diciendo Jesús? Nos está diciendo exactamente lo mismo. No miremos de dónde descendemos, no miremos quiénes son nuestros ancestros, miremos quién nos ha llamado por gracia al arrepentimiento. Miremoslo. Nosotros ya no miramos a ratos nuestra familia de carne, de sangre. Incluso algunos se molestan. Sí, claro, como yo no pertenezco a esa secta, y entonces le decimos: pues vaya, sí, vayan, vengan. ¿Qué les quiero decir, hermanos? Es que el Señor nos ha llamado a una mejor familia, a una familia maravillosa, que es la familia en Cristo. Nos ha adoptado, nosotros somos hijos de adopción. Nosotros, los gentiles, ¿cierto?, que antes éramos despreciados, hemos pasado a ser hijos de Dios. Y el Señor nos dijo que ya no hay gentil ni judío, ¿cierto?, que ya no hay esclavo ni libre. Ahora todos somos una misma familia. Pero hermanos, hay que comportarnos como una familia. ¿Sí? ¿Y cómo se comporta una familia? Una familia tiene un papá, ¿cierto?, tiene una mamá. En el caso de los cristianos, nosotros no necesitamos mamá, porque el Señor es todo. En el Señor lo tenemos absolutamente todo. Él es el creador de todo. Él es quien nos trajo, nos engendró, nos hizo, nos formó. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer como hermanos? Amarnos los unos a los otros. Yo esta mañana les decía, incluso eso, ¿por qué algunos se hacen atrás? En esta iglesia no hay puestos fijos. ¿Sí? Hagámonos adelante, compartamos unos con los otros. Hay algunos que el domingo, ¿cierto?, o el jueves, apenas se acaba la reunión, salen disparados. Yo sé que todos tenemos compromisos,
pero hoy es un día para encontrarnos en la familia de Cristo, que nos podamos charlar, que nos podamos saludar, que nos podamos abrazar, que si alguno tiene una dificultad la pueda contar, ¿sí? Alguna vez con mi esposita nos llevaron a una iglesia en donde alguien comenzó a mostrar su fe y entonces decir, es que mire, y entonces lloré y el Señor me multiplicó y entonces ahora estreno ropa de marca todos los días y entonces comenzó así emocionado. Y después oró otro, ¿cierto? Contando, diciendo, Señor, ayúdame porque estoy sin empleo, mi familia no tiene que comer, y entonces contaba las dificultades que tenía. Y pues cuando nosotros salíamos de ahí, nosotros decíamos, pero ¿y qué familia es esa? Que mientras uno estrena de marca, el otro está aguantando hambre. ¿Qué es lo lógico en una familia? Pues que el hermano le pregunte al otro qué necesidades tiene. Y si el otro tiene necesidades y yo le puedo suplir, pues uno le colabora. O a través de la iglesia, ¿cierto? ¿Para qué es el dinero en la iglesia? Históricamente, ¿para qué fue? Para las viudas, para los huérfanos, ¿cierto? Listo, aquí por fortuna hay una viuda, sí, que el Señor le ha provisto, pero los demás somos huérfanos, no mentiras. Hay algunos que tienen necesidades, pues la plata de la iglesia es para colaborarles, pero a veces no solo hablamos de plata, sí, y cuando alguien está mal, y cuando alguien está pasando una prueba, cuando alguien está pasando sus dudas, esas crisis de fe que todos tenemos, ¿cierto? ¿Cuál es la obligación de los hermanos? La obligación de los hermanos es orar por él, es estar pendiente de sus hermanos, es estarlos llamando, estarlos exhortando. Por eso, hermanos, cuando nos exhorten no nos podemos poner de mal genio, ¿sí? Pongámonos de mal genio cuando no nos dicen nada, ¿sí? Porque cuando no nos dicen nada quiere decir que no nos aman. Cuando alguien se preocupa por mí, cuando alguien se toma la molestia de jalarme las orejas, es porque está preocupado y porque tiene gran amor por mí. Esa es la familia que nos ha llamado nuestro Señor. Una familia donde tiene que compartir el Evangelio, una familia que tiene que estar acostumbrada a andar juntos. El sábado pasado y este sábado hemos estado trabajando para los preparativos del matrimonio de John, ¿cierto? Y han ido algunos allá a coger la pala, a coger la pintura, sí, nadie ha pedido salario, menos mal. ¿Por qué? Porque es que vamos a ayudarnos unos a los otros, ¿sí? Vamos a mirar cómo le quedan las cosas bonitas a nuestro hermano. Esa es la familia en Cristo. Nos ayudamos espiritualmente, miramos qué dificultades tiene uno, ¿sí? Lo primero que hace la familia en Cristo es orar. Todos los días debemos orar unos por los otros. Todos los días muchos de nosotros oramos porque le dé fortaleza a uno, porque el Señor le aumente la fe al otro, porque el Señor incluso le quite el ídolo a otro, ¿cierto? Porque le quite el orgullo a otro. Señor, míralo, Señor. Sí, Padre, ayúdalo a entender tu palabra. Porque nosotros, cuando el Señor nos llamó a esta nueva familia, dejamos de ser criaturas de Dios para convertirnos en hijos de Dios. ¿Cómo lo dice Pedro? Real sacerdocio, nación santa. Sí, a eso nos llamó el Señor. Vamos a pasar a un segundo plano. El segundo plano es idolatría y tradición. Desafortunadamente los seres humanos siempre buscamos la forma de o de huir de Dios, ¿cierto? O de escapar de las cosas de Dios, o de reformar las cosas de Dios. Es muy difícil que nosotros aceptemos las cosas de Dios. Siempre le damos una excusa, ¿sí? Aquí tenemos unas excusas. La Inmaculada Concepción, vamos a hablar del catecismo. El catecismo católico nos dice en su párrafo 490, para ser la madre del Salvador, María fue, comillas, dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en su momento de lo anunciado,
la saluda como llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentamiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviera totalmente conducida por la gracia de Dios. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia, no lo ha leído en la palabra de Dios, ha tomado conciencia que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Esto es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción proclamada por el Papa Pío XII. Comillas. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha del pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. Párrafo 493. Los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa. La celebran como inmune de toda mancha de pecado y plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios. María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de su vida desde el nacimiento. Aquí tendríamos que analizar varias cosas. La primera, la gracia. Sin duda, María fue llena de gracia. Y nosotros hemos sido llenos de gracia. Cuando usted y yo no pecamos, cuando usted y yo pensamos en el pecado y de una vez usted siente la corazonada, de una vez usted siente, ¿cierto? ¿Quién es el que lo está advirtiendo del pecado? Es el Espíritu Santo. Estamos llenos de Él. ¿Sí? La gracia, como nosotros sabemos, es un regalo inmerecido dado por Dios. Y esta gracia es la que nos ha salvado y nos ha rescatado de la muerte. La palabra de Dios nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué les quiero decir? Que María no es la única depositaria de gracia, ¿cierto? El Señor ha dado su gracia a muchos de sus hijos. ¿A muchos? A todos sus hijos, y por eso son sus hijos. Y tendríamos que mirar un segundo elemento. ¿Quién era la promesa? ¿La promesa se centraba en la virginidad de María? ¿O la promesa se centraba en que el Salvador era tan perfecto que iba a nacer de una mujer virgen, ¿cierto? Y que el Espíritu Santo lo iba a procrear? ¿Cuál de las dos era? Entonces lo que nosotros vemos es que la promesa es del Señor Jesucristo. Nos dice Isaías 7:14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. La promesa es entonces nuestro Señor Jesucristo. Él es la promesa. María es una sierva, es simplemente una sierva del Señor, como lo han sido todos. Cuando Juan se encuentra con el ángel, y Juan apenas ve al ángel, se arrodilla, ¿qué le dice el ángel? Levántate, que yo tan solo soy un siervo como tú. Nosotros somos siervos, somos instrumentos del Señor. Cuando Pablo nos hablaba de los superapóstoles, ¿cuáles eran los superapóstoles? Los apóstoles de hoy en día. Sí, por ahí me mandaban un video donde el apóstol no puede tocar el piso, entonces todos los de la congregación se tiran al piso y el apóstol va caminando pisando encima a todos los feligreses. Sí, cuando nos hablaban de todos esos superapóstoles, lo primero que nos está diciendo el Señor, sí, es que son falsos apóstoles. Es que nadie, absolutamente nadie, se puede enorgullecer y nadie se puede engrandecer. Si nosotros nos engrandecemos es porque somos hijos y somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia también nos dice que todos somos pecadores.
Decía el salmista, en pecado me concibió mi madre. Pero miremoslo en las palabras propias de María. Acompáñenme a Lucas 1:46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Lo primero que dice es, engrandece mi alma al Señor, comienza a alabar al Señor, ¿sí? Así como comienza el Padre nuestro que estás en el cielo. Lo primero que va a aceptar María es que es una sierva del Señor. Lo segundo dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Por qué ella habla de un Salvador? Porque tiene claro, ¿cierto?, desde Isaías, que todos hemos pecado, que no hay nadie que haga lo bueno, ¿sí? ¿Qué dice en el versículo 48? Porque ha mirado la grandeza y la bondad de su hija. Dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Acordémonos que estas traducciones cambiaron la palabra esclavo porque suena muy duro. Todo el mundo quiere bajarle el tono al evangelio, ¿sí? Y lo pusieron como sierva. En el original dice doulos, que es esclavo, porque nosotros somos esclavos de Cristo. Cuando uno dice la gente eso, la gente se escandaliza. Entonces, ¿usted es un esclavo? Sí, y tengo el mejor de los amos. Y me compró por sangre, dio su vida por mí. No me compró por plata porque eso es miserable. Me cambió a cambio de su vida, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo María es que el Señor vio la bajeza de su esclava. Ella reconoce su pecado, ¿sí? Pero como ha sido una elegida de Dios, dice, de ahora me dirán bienaventurada. ¿Y qué es bienaventurado? Es la alegría que nos da a todos los que somos llenos de Dios. Esa es la bienaventuranza. Y termina diciendo, santo es su nombre, el nombre del Señor. Acompañen a 1 Juan 1:8 al 12. Cuando el Catecismo Católico nos habla de que María fue sin pecado concebida, hermanos, esto es gravísimo, porque nos está poniendo a María a la altura de Cristo, del Salvador. Está diciendo que la criatura, por los de Romanos, ¿sí?, amaron más a las criaturas que al Creador. Eso es lo que nos están diciendo. Y cuando nos dice que fue sin pecado concebida y que no pecó durante toda su vida, ¿sí? Yo volteo a mirar la Escritura y la Escritura nos dice otra cosa. ¿Qué nos dice Juan? Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermanos, nosotros que hemos sido redimidos por el Señor, nosotros que hemos sido escogidos por el Señor, aún pecamos. Claro, no lo hacemos a propósito, pero nosotros somos capaces de controlar nuestros pensamientos. Somos capaces nomás de controlar nuestros estados de ánimo, ¿sí? Usted puede controlar, no me voy a enojar. Usted se puede controlar de verdad y no voy a llorar, no me voy a entristecer, no voy a dejar llevar por la pena o la tristeza. No, nos toca arrodillarnos y pedirles al Señor que nos fortalezca, que nos enseñe a descansar en Él, que nos quite el orgullo, que nos quite el mal genio, los que están tristes, que les quite la tristeza, que les dé gozo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros sabemos.
Y aquí nos dice eso. Ninguna persona puede decir que no tiene pecado. Acompáñenme a Romanos 3, 9 al 12. Acordémonos que aquí el apóstol está citando el Antiguo Testamento. Nos está recordando a Isaías. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y nosotros nos podríamos preguntar lo mismo. ¿Somos nosotros los cristianos, cierto, mejores que los demás seres humanos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni algún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera. Cuando nosotros nos apartamos por un segundo de nuestro Señor, cuando nosotros, producto del afán de la vida, ¿cierto? Sobre todo del trabajo y la vida en las ciudades, nos olvidamos un minuto de Dios, ya estamos pecando. ¿Y por qué ya estamos pecando? Porque vamos acelerados en el carro y alguien nos echa pito y de una vez se nos sale el mundano que tenemos por dentro. Si usted está en el trabajo, se olvidó un momento de Dios, alguien le dijo algo que no le gustó y uno se va a enojar. Si nosotros no pecamos, es por gracia de Dios. Es por gracia de Dios. Cuando nosotros nos dicen, es que ustedes se creen los santos, los perfectos, ¿sí? Nosotros decimos no, porque sabemos que somos pecadores, es que necesitamos un Salvador, es que reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Quién es el único que no pecó? El único que fue 100% hombre y 100% Dios fue Cristo. Él fue el único que soportó las tentaciones del enemigo. Es el único que ha resistido el pecado. La palabra del Señor dice, el que cree que está fuerte en la fe, mire que no cae. Nosotros somos honrados. Y si a usted en su trabajo le ofrece una suma grande de dinero, ¿cierto?, para hacer una trampa, usted automáticamente dice que no. O el enemigo que tenemos por dentro, la carne, lo pone uno a dudar, que uno al último termina diciendo que no es indignado, ¿sí? Pero el primer punto, lo primero que le viene a la memoria a uno, el primer pensamiento es el pecado, ¿sí? Cuando ellas y nosotros vemos pasar a alguna persona muy bonita por frente de nosotros, ¿volteamos a mirar para otro lado? ¿O qué hacemos? Que cuando uno mira, de una vez el Espíritu Santo le jala a uno las orejas y uno dice, no tengo que repasar, es otra cosa. Pero si fuera por nosotros caeríamos todos los días. Por eso nosotros oramos, Señor, no me dejes caer, Señor, no me dejes caer. El Señor fue el único que no cayó en tentación. Pues si bien fue 100% hombre, y su dolor, cuando nosotros hablamos de que Jesús fue hombre, tenemos que pensar en el dolor de la crucifixión, en el dolor de los latigazos, en el dolor que sintió cuando le pusieron la corona de espinas, ¿sí? Era 100% hombre. Pero cuando se enfrenta a Satanás, ¿cierto?, es 100% Dios. Es 100% Dios. Por eso nos dice la palabra de Dios, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Acompáñenme a Mateo 4, 6 y 7. Cuando los testigos de Jehová dicen que Cristo es el Hijo de Dios, pero no es Dios, lo primero que nosotros tenemos que pensar es en Juan. ¿Qué nos dice Juan? ¿Que quién es el anticristo? Todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Salvador. ¿Sí? Nos dice la palabra del Señor Mateo 4:6, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está,
A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El único que no pecó, el único que soportó las tentaciones del enemigo es Dios, porque Dios no puede ser tentado. Pero que nos digan que un hombre, que una mujer fue concebida sin pecado y permaneció toda su vida perfecta, nos están diciendo que María es una diosa. Segunda de Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Lo primero que nos dice el apóstol es que nuestro Señor no conoció pecado, no conoció pecado, pero se hizo pecado. ¿Por qué se hizo pecado? Porque recogió nuestros pecados. Sí, Él fue el que pagó por nosotros. Una y otra vez lo hemos dicho en esta iglesia. ¿Por qué amamos a nuestro Señor? Porque es un Dios maravilloso, porque es el Dios que pagó lo que usted y yo deberíamos pagar, porque es el Dios, ¿cierto?, que dijo: yo recibo el castigo de Él. Nos justificó, nosotros somos justificados, no se nos olvide eso, ¿sí? Nuestro castigo lo cogió Él, nuestra culpa la recogió Él. Hay una palabra que la otra vez nos decía un predicador, ¿cierto? Imputar. A nuestro Señor le imputaron nuestros pecados. Él recogió nuestros pecados. Acompáñenme a la primera de Pedro 2:21 y 22. Primera de Pedro 2:21 y 22. Nos dice la palabra del Señor: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Es el único que no ha engañado. ¿Cuántas veces nosotros hemos engañado? ¿Cuántas veces, cierto, nosotros hemos pecado? Pero yo quiero ir a la parte del versículo 21. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, el Señor nos ha llamado a seguir sus pisadas. Sed santos como yo soy santo. No, es que ustedes son exagerados, es que son legalistas, es que entonces uno no se puede divertir. Pues si su diversión lo aparta del Señor, no. Así es. ¿Sí? El Señor nos llamó a ser santos, santos. Por eso todos los días luchamos con el pecado, por eso todos los días nos mordemos la lengua. ¿Sí? Antes en la universidad había una negociación y entonces alguien dijo: vaya Javier, usted represéntenos ante el vicerrector. El pecado, me fui a parar acá, no, vaya, yo ya no soy para eso. No me voy a desgastar en eso. Sí, perdí muchos años de mi vida queriendo hacer justicia por mis manos. ¿Y qué era todo? Vanidad. El líder sindical, el líder de izquierda, el que vaya a hablar, vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué lo vimos al Señor? Por vanidad. ¿Por qué somos orgullosos? Por vanidad. ¿Por qué no dejamos esas discusiones de política? ¿Por qué no dejamos todas esas cosas aparte? Por vanidad. ¿Por qué no nos apartamos? Si vamos a entrar al Facebook, que sea para predicar. Sí, así nos apedreen en el Face. Legalistas. No, es que el Señor nos llamó a la santidad. Usted sabe que es la santidad. Cuando estemos frente a la presencia del Señor, cuando sintamos esa gloriosa paz,
cuando sintamos esa bondad maravillosa, vamos a entender qué es la santidad. Y es cuando nos vamos a sentir sucios, manchados, asquerosos, porque eso es lo que nosotros somos. ¿Sí? Somos sucios frente al Señor. No hemos reconocido ni hemos entendido qué es la santidad. No hemos entendido qué significa que sigamos las pisadas de Cristo. Sigamos las pisadas. Sed santos como yo soy santo. Hechos 3:14 nos dice: mas vosotros, bueno, les decía a los sacerdotes de la época, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Un homicida. Mataron al santo y al justo, al único que no había pecado. ¿Y cómo es la gente, o cómo somos todos de tercos? Porque todos somos tercos. No solo mataron al justo y santo, sino cuando ustedes leen que dijeron los judíos: y que su sangre recaiga sobre nosotros. ¿Sabes qué significaba eso? Eso lo que significa es la terquedad, la ceguera espiritual que tenemos nosotros. Acompáñenme por favor a Hebreos 9:14 al 15. Cuando nosotros ponemos a alguien o a nuestros gustos por encima de nuestro Señor o a la altura de nuestro Señor, estamos cayendo en idolatría. Le estamos dando carácter de Dios. Nos dice la palabra del Señor: cuánto más la sangre de Cristo, el cual nos venía hablando de los sacrificios, que si los sacrificios de los animales de la antigua expiaban los pecados de las personas, dice, si eso lo hacía esa sangre de los animales, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, es el único perfecto a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Nos está diciendo varias cosas la palabra del Señor. Lo primero que nos dice, ¿cierto?, es que la sangre del cordero sin mancha, es perfecta. Es la única que puede lavar nuestras conciencias. ¿Y de qué estaban llenas nuestras conciencias? De obras muertas. De obras muertas. Y lo otro que nos dice es que sí hay un mediador. ¿Quién es el mediador del nuevo pacto? Cristo. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El justo por los injustos. El santo dio su vida para rescatarnos a nosotros. Y nosotros hacemos a los hombres, y en este caso a María, igual a Dios. Somos justificados por Cristo. No somos justos, somos justificados, porque Él es quien nos justifica. Y yo vuelvo a preguntar, ¿cómo hacer a María igual a Cristo? ¿La vamos a hacer igual a Cristo porque Dios usa al Salvador? ¿Acaso esta oportunidad de que María fuera madre del Salvador no fue un regalo de Dios? Así como nuestra salvación. Y entonces nosotros somos importantes porque Dios nos ha justificado. No. ¿Quién es el importante? Quien murió por nosotros, quien por gracia nos ha llamado al arrepentimiento. Él es el importante, a Él todo el poder, el honor y la gloria. Y yo vuelvo a preguntar, el que nosotros hayamos sido justificados por Cristo, salvos por gracia,
nos hace mejores que los demás? ¿O tenemos algún mérito que los demás? ¿Qué vio Cristo en nosotros? Nuestro pecado, vio que íbamos a condenación y tuvo misericordia. La gloria es para el Señor. El que hace la obra es nuestro Señor. Claro, a la otra nos decía alguien, no, pero es que María vio la crucifixión de su hijo. Claro, ver la muerte de su hijo debe ser una cosa terrible. ¿Y los mártires? No hay una señora que vio cómo le mataron a sus 6 hijos. Frente a ella iban descuartizando uno por uno y se los iban matando. Y a lo último la mataron a ella. Y entonces, ¿vamos a hacer un monumento en honor a ella? ¿Quién le dio la fuerza para resistir la prueba? El Señor. Fue quien la llamó a salvación. Entre muchas otras cosas, ¿no es esta una de las grandes causas por las cuales amamos al Señor? El que nos haya llamado por gracia, el que nos haya rescatado, igual María. Lo que hizo el Señor fue darle una oportunidad a una mujer virtuosa. Juan 1:3 nos dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Cuando nosotros miramos, nos damos cuenta que el único santo es Dios. No hay otro como Dios. Y dice en el Antiguo Testamento: ¿quién como tú, Señor? ¿Quién como tú? Nadie es como el Señor. Pero la Iglesia Católica no solo exalta a María, sino la hace una mujer especial, súper especial, diferente a toda la raza humana. Párrafo 492. Esta, comillas, resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, más que a ninguna otra persona creada. Él la ha elegido a ella antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en presencia en su amor. Hermanos, ¿a quién más eligió el Señor? ¿Quién era Pablo? Pablo no era un perseguidor de cristianos. Saulo de Tarso. ¿No fue su obra maravillosa? Fue el que fue enviado a los gentiles. ¿Sí? No fue Pedro el que mandaron a predicar a los gentiles. Fue a Pablo. Y fue el que hizo varios viajes, y fue el que recibió cárceles, y fue el que recibió azotes. Y entonces, por este motivo, Dios lo va a tener en más alta estima. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Acompáñenme a Hechos 10:34. Acordémonos que Pedro es enviado a Cornelio, ¿cierto? Cornelio es, si mal no estoy, un comandante romano que se ha convertido al cristianismo, y el Señor le da la orden a Pablo que vaya a encontrarse con ese Señor. Y nos dice la palabra de Dios: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. No hay diferencia de personas para con Dios. Acompáñenme a Efesios 6, 7 al 10. Efesios 6, 7 al 10. Nos dice la palabra del Señor, Efesios 6, 7 al 10. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. Y a vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos
y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Acordémonos cuando el Señor envió a, ¿cómo se llama ese que era esclavo? Pero se me fue el nombre, y lo manda, ¿cierto? Y lo manda Pablo lo manda con una carta, ¿sí? Y le dice, vaya a donde su antiguo amo. Y entonces, y le dice Pablo, mira, mando a Onésimo, ¿cierto? Mando a Onésimo, tal, quien ahora va como tu hermano. No lo trates como a esclavo, y si alguien te debo, te lo pagaré yo. ¿Qué sucedió? Onésimo era esclavo, parece que huyó, ¿cierto? Después se convierte, y después de convertido dice, pues voy a ir a donde quien era mi amo, ¿cierto? A hacer la obra del Señor, y me imagino que a pedirle perdón. Y entonces quien era el amo le dice Pablo, recíbele como a hermano, como a hermano. Y estamos hablando que uno era el amo y el otro el Señor. Y que, el Señor en el sentido del amo. ¿Y qué está diciendo Pablo? Usted, el que era amo, es tan importante como el que era su esclavo. No hay acepción de personas. A este que era tu esclavo, recíbele como hermano. Gálatas 2:6. Nos dice la palabra del Señor. Pero de los que tenían reputación de ser algo, paréntesis, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Todos somos hijos o somos criaturas del Señor. Y cuando nos dice eso, ¿qué es lo que nos manda el Señor? ¿Qué es lo que siempre nos ha dicho el Señor? Nos dice, mírate como a inferior a los demás. Como a inferior, miren, ni siquiera el Señor nos manda que nos veamos iguales. ¿Sí? Nos dice que tenemos que vernos como inferiores a los demás. ¿Y por qué no vamos a ver como inferiores a los demás? Porque nos puso una tarea. ¿Sí? ¿Cuál es la tarea? Nos dijo, ustedes van a servir, no a ser servidos. No a ser servidos. Hermanos, ¿aún sufrimos de orgullo? ¿Aún estamos llenos de vanidad? ¿Aún nos enojamos cuando nos dicen algo? Cuando alguien nos llama la atención, ¿nos enojamos? ¿Aún vemos a nuestros hermanos de la iglesia, ¿cierto?, de forma diferente a como nos vemos nosotros? Porque si estamos así, estamos haciendo acepción de personas, estamos pecando. Si nosotros no saludamos a los hermanos como hermanos, si nosotros no nos preocupamos por los hermanos, si nosotros no lloramos con los que lloran, se alegran con los que están alegres, si nosotros nos humillamos ante nuestros hermanos, es porque estamos llenos de vanidad. El Señor nos dijo, el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Hermanos, cuando el Señor nos llamó a humillarnos al Señor. Nos llamó, nos dijo, humíllense, nos toca humillarnos ante el Señor, porque estamos muertos en delitos y pecados. Pero Él mismo nos dijo que había dos mandamientos fundamentales en los cuales se reducía toda la ley. ¿Cuáles son esos mandamientos? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, sobre todas, ¿cierto? Y a tu hermano como a ti mismo. Cuando nosotros miramos a los demás de forma, cuando lo miramos por el hijo, debajo del hombro, cuando nosotros miramos a los indigentes, ¿por qué muchos de nosotros no estamos en la indigencia? Yo podía preguntar,
¿Cuántos de ustedes probaron el trago? ¿Cuántos de nosotros probamos las drogas? ¿Cierto? ¿Y por qué no estamos en la indigencia? ¿Porque teníamos gran fuerza de voluntad? ¿O porque el Señor tuvo misericordia de nosotros? Cuando nosotros miramos a un indigente de la calle, sí lo debemos mirar con tristeza, ¿cierto? Pero no nos podemos enaltecer frente a él, porque si no fuera por Dios, estaríamos nosotros en la misma situación, en la misma situación. El Señor es quien nos ha librado. Cuando nosotros vemos a gente de una condición social más humilde, tenemos que dar gracias a Dios, porque tuvo a bien bendecirnos económicamente. Sí, no fue por nuestros esfuerzos, es la bondad de Dios. Cuando usted entra a una universidad, cuando usted tiene un trabajo, cuando usted cada vez que come, ¿cierto? No son sus esfuerzos, es la misericordia del Señor. Y aún tenemos orgullo en nosotros. Cuando nosotros tenemos orgullo, cuando no permitimos que nadie nos llame la atención, cuando nos enojamos, es porque no somos conscientes de la gravedad de nuestro pecado. ¿Y qué estamos haciendo? Sí, no estamos poniéndole velitas a María, pero nos estamos idolatrando a nosotros mismos. ¿A mí? Yo sé que me va a llamar la atención a mí. ¿Y quién es usted, hermano? ¿Sí? ¿Y quién es? ¿Es que es mejor que yo? Eso es lo que nosotros hacemos, hermanos. Cada vez que nosotros nos enojamos, cada vez que miramos mal a alguien, cada vez que nos orgullecemos, tenemos que tener en claro que no estamos actuando cristianamente, que nuestro orgullo está por encima de Cristo, que no nos hemos humillado. Y hermanos, miren, yo vuelvo a repetir lo que decía un amigo de nosotros: tenga cuidado, no juegue con Dios, porque Dios juega brusco. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Azota a todo el que tiene por hijo. Si el Señor no lo ha azotado a usted para que se aparte del pecado, es seguramente porque usted no es hijo. ¿Sí? Y si no lo ha azotado, hermano, no espere a que el Señor lo azote. El Señor prefiere ponernos de rodillas acá, que suframos acá, que nos humillemos acá, pero que no nos vayamos a condenar. Que no nos vayamos a condenar. Si yo siempre repito lo mismo. Si ustedes supieran de la forma que el Señor me humilló, de la forma en que me quitó el orgullo, la sobradez, ¿sí? Y cuando yo miro lo que me pasó, y a pesar de que era ateo, ¿sí?, entendí que el Señor me estaba llamando, más alabo a mi Señor, más alabo, porque si no hubiera sido por gloria de Dios, si no hubiera sido por su misericordia, hubiera hecho lo que todos hacen. ¿Sí ven? Y miren cómo me fue, pésimo, mal. Sí, me sancionaron, casi me echan, me humillaron. No, cuando uno entiende, ¿cierto?, ¿qué es lo que hice yo? Me arrodillé: Señor, perdóname, Señor, perdóname, y gracias, porque pudo haber sido peor. Tuviste misericordia de mí, ¿sí? ¿Y por qué el Señor hizo eso? Porque me llamó y me llamaba y mandaba a mi hermana que me prestara una revista y que me prestara la otra, y entonces yo miraba y decía: no, mi hermana la evangélica fuera de todo se volvió loca, mire, sí, ¿cómo se le ocurre? Mire que es que Roma creó el Islam, ¿sí? Y mire esto y mire lo otro. Cuando el Señor me da sabiduría, digo: sí, estaba loca. La locura de la predicación, y entendía la palabra del Señor, y nos llamó a muchos al arrepentimiento. ¿Sí? Hermanos, abandonemos el orgullo. Es peor que la idolatría a María, porque usted se está idolatrando a sí mismo, porque usted está diciendo que usted es mejor que Dios. Cristo fue escupido, insultado, humillado. Pues imagínense los soldados romanos tapándole los ojos y pegándole: adivina quién soy, adivina quién soy, al Dios Todopoderoso, al que cuando los apóstoles estaban pensando una cosa les decía: ¿y ustedes por qué están pensando eso? Cuando los sacerdotes fariseos estaban pensando mal: ¿y ustedes por qué piensan así? Le leía el pensamiento, sabía lo que iba a pasar, sabía lo que iba a pasar, y se dejó humillar, y fue escupido, y fue crucificado.
para que usted y yo estuviéramos acá. Y usted no es capaz de romper su orgullo, de humillarse a su familia, de humillarse a sus amigos, de humillarse al Señor, de vivir para el Señor, de abandonar eso que lo aparta del Señor, que si a usted lo aparta del Señor su trabajo, porque usted gana mucho, hermano, renuncie y busque un trabajo. Cantábamos, solo cantábamos, ¿cierto? ¿De qué me sirve ser rey? Pero prefiero ser pobre, pero alabando a nuestro Señor. Amén. Si su trabajo le impide estar en paz con Dios, apártese de su trabajo. Si usted idolatra a su familia, ama demasiado a su familia más que a Dios, tiene que hacer algo. Si sus amigos le impiden humillarse ante Dios Todopoderoso, leer la palabra del Señor, estar en las reuniones del Señor, apártese de sus amigos. Si su hobby le impide venir aquí el domingo, ¿cierto? O lo lleva a enaltecerse, hermano, está pecando. No vinimos a ser servidos, vinimos a servir. Amén. Y la palabra es clara, somos doblos, somos esclavos. Es que esa psicología, sí, ámate, tú eres un gran campeón. Nos amamos demasiado, nos amamos tanto que preferimos nuestras cosas y no humillarnos al Señor. Eso es lo que nos pasa, nos amamos demasiado. Ojalá pudiéramos amar a Dios como nos amamos nosotros, ojalá pudiéramos amar al otro como nos amamos a nosotros mismos. ¿Cuál de ustedes ha sido capaz de sacarse el pan de la boca para compartirlo con alguno? ¿Sí? ¿Quién? Nuestros padres. Y el Señor que dio su vida por nosotros. Acompáñenme por favor a Deuteronomio 17. Deuteronomio 10, 17, 10:17, perdón, 10:17. Nos dice la palabra del Señor. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Los hijos, ni toma cohecho. Hermanos, cuando nosotros miramos, lo primero que nos está diciendo el Señor es ¿qué Dios tenemos? Y nos dice que es el Dios de dioses. Nos dice que no hay nadie como Él, no hay ninguno, Señor, quien como tú. Es Señor de señores, es Dios grande, poderoso. A muchos no les gusta esta palabra, temible, temible. ¿Sí? Nosotros amamos esta palabra porque sabemos que cuando nosotros tememos a nuestro Señor, Él nos ama, ¿sí? Y nos bendice con bendiciones espirituales. ¿Quiénes tienen que temer de esta palabra? Los que hacen el mal. No toma cohecho. Yo cuando veo algunos preocupados por todos los problemas de este país, ¿cierto? Y sufren y lloran, y miren que es que si alguno se roba un caldito Maggi, lo meten 3 años preso, ¿sí? Y si alguien se roba y desfalca el Estado en 2.000, 3.000, 5.000 millones de pesos, le dan hacienda por cárcel, le dan batallón por cárcel con 2.000 soldados que lo sirvan, le dan mansión con... Sí, entonces, sí, ya, no se amarguen, no se amarguen. Primero, no esperemos justicia acá. Y segundo, el Señor no toma cohecho. Todos vamos a ir al tribunal de Cristo. Todos vamos al tribunal de Cristo. El Señor no nos mandó a estresarnos por eso. El Señor nos mandó a orar. El Señor nos mandó, ¿cierto?, a predicar su palabra. Hermano, ¿está preocupado por la corrupción del país? Oremos, 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 oremos. Una y otra vez, ¿qué nos dice el Señor? Oremos. Si los 30.000 guerrilleros de las FARC o los 50.000 que alcanzaron a tener
en lugar de haberse ido allá a matar, a secuestrar y a hacer dinero, ¿cierto? Si querían hacer el bien, se hubieran puesto a orar. Yo les apuesto que el Señor los hubiera escuchado y tendríamos un país diferente. Pero como queremos hacer las cosas desde nuestra justicia, ¿qué hacemos? Lo empeoramos. ¿Pues lo salvaron? ¿La guerrilla nos salvó de la pobreza? ¿Y los paramilitares nos salvaron de la guerrilla? No. Cada vez que el hombre se inventa un remedio, es peor que la enfermedad, peor que la enfermedad. ¿Sí? Nos devolvemos en la historia, hacemos las atrocidades que hacían hace 50 años. ¿Sí? Pero si todos, paramilitares, guerrilleros, se hubieran arrodillado ante el Dios justo a orar y a implorar justicia en este país, hubiéramos conseguido otra cosa. Hermanos, el Señor nos ha llamado a orar unos por los otros, y quiero insistir en eso, a orar por nuestros gobernantes. Señor, quítales tanta ambición, Señor, perdónalos, Señor. ¿Sí? Oremos unos por los otros, oremos por este país, ¿sí? ¿Y qué más nos dice el Señor desde Deuteronomio, de los primeros libros? Lo primero que nos va a decir es que no hace acepción de personas. Todos somos iguales para con Dios, absolutamente todos. Pero ¿qué nos dice el Catecismo Católico? Nos van a justificar. ¿Qué nos van a justificar? A esto se objeta a veces que la Escritura, dicen ellos, menciona unos hermanos y unas hermanas de Jesús. Ellos lo tienen claro, además citan Marcos 3, 31, 55, Marcos 6, 3, 1 Corintios 9, 5, Gálatas 1, 19, le faltaron como otras 6, ¿cierto? Pero ellos saben. ¿Y qué nos dice? La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María, en efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, Mateo 13, 55, sino que son los hijos de una María, discípula de Cristo, que se designa de manera significativa como la otra María. Y pone Mateo 28, 1. Yo estuve leyendo y no vi la otra María. Se trata de parientes próximos de Jesús, según una exposición conocida del Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice la palabra? Y nos dice, María, comillas, fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. San Agustín, sermón 186. Hermano, yo pregunto, ¿acaso la maternidad es un pecado? La palabra del Señor nos dice que los hijos son una bendición. Y entonces, ¿por qué María debía permanecer sin más hijos? Si los judíos tienen claro, son el pueblo que más lo tiene claro, ¿cierto? Que los hijos son la bendición del Señor, y cada vez que nacía un hijo alababan al Señor, ¿sí? Porque dice que las mujeres serán salvas a través de sus hijos, dice por allá en Génesis, ¿sí? Claro, no solo por ser mamás se van a salvar, ¿cierto? Pero es un regalo del Señor. La vida, los hijos son una bendición. Acompáñenme al Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, 3. Nos dice la palabra del Señor. Salmo 127, 3. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos son la herencia de Dios, es el regalo más preciado que nos ha dado Dios. Y si los hijos son el regalo más preciado de Dios, María, ¿por qué tenía que cohibirse tener más hijos? Y yo voy a ir a otro lado, hermanos. Lo más terrible del aborto, no es que asesinemos a un indefenso, es que además de asesinar a un indefenso, rechazamos la herencia de Dios. Eso es lo terrible del aborto. Ahora se inventaron
¿cierto? Antes los derechos eran para defender la vida y la honra, y lo hemos dicho acá muchas veces. Ahora los derechos son para defender la muerte y la deshonra, ¿sí? Entonces usted tiene derecho a ser homosexual y usted tiene derecho al aborto. El cuerpo es suyo. Entonces, si el cuerpo es suyo, cuando en un accidente, Dios no quiera, se le caiga una mano, hágala nacer de nuevo. Si es suyo, hermanos, aquí yo también quiero insistir en eso. Sí, lo duro del aborto es que no solo asesinamos a un indefenso, sino que rechazamos las bendiciones de Dios. La virginidad muestra la pureza de una mujer joven. Esta debe ser el resultado de una vida de piedad, pero ¿es para toda la vida? ¿Acaso no fue Dios nuestro Padre quien instauró el matrimonio? ¿Acaso la madre de las abominaciones insinúa que la consumación del matrimonio es pecado? ¿No es el matrimonio otro regalo de Dios? ¿No mandó el Señor a poblar la tierra? Que los hombres no hayan entendido la gravedad de las relaciones sexuales cuando se hacen pecaminosas es una cosa. Que los hombres hayamos corrompido la santa unión entre un hombre y una mujer no quiere decir que éstas sean relaciones pecaminosas. Las hacemos o se vuelven pecaminosas cuando se hacen fuera del orden bíblico, cuando son fornicación o adulterio. Pero usted no puede decir que porque una pareja de personas que se aman, que se casan conforme al Señor y consuman el matrimonio, han pecado. Eso personalmente no lo creo. La orden del Señor fue clara. ¿Sí? ¿Cuál fue la orden del Señor? Acompáñenme a Mateo 19, 4 al 6. Hermano, las relaciones sexuales son pecaminosas cuando usted las hace fuera del orden bíblico. Y yo vuelvo a insistir, cuando son fornicación o cuando son adulterio. Mientras se hagan en el matrimonio conforme a la palabra de Dios, con dignidad y respeto, ¿sí?, no las podemos entender como un pecado. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que Él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. La unión del hombre y la mujer es una bendición de Dios, y uno podría tomarlo que es una orden de Dios. Sí, claro, los hermanos que son solteros, decía Pablo, sí, oren para que no caigan en pecado. Sí, oren para que el Señor les dé una esposa. Sí. Pero acompáñenme al Salmo 69:8. Porque el Señor no solo nos mandó, ¿cierto?, a casarnos en santidad, a tener hijos en santidad, ¿sí?, sino que además el Señor desde el Antiguo Testamento nos prometía un Salvador. Desde el primer instante, del primer libro del Nuevo Testamento, del Génesis, nosotros ya teníamos que el Señor, el Dios Todopoderoso, nos iba a mandar un Salvador. Y ese Salvador iba a reunir muchísimas características. Algunos entendidos en la materia dicen que en Cristo se cumplen 333 profecías del Antiguo Testamento. ¿Sí? El que iba a nacer de mujer virgen es una. ¿Sí? El que llegaría montado en un asno era otra, ¿cierto? El que iba a nacer en un pesebre, el que tenía que ir a huir a Egipto y salir de Egipto, porque todo está totalmente relacionado. Y entonces aquí en el Salmo también, el 69:8, también nos van a dar otra profecía del Señor. ¿Qué nos dice?
extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Acordémonos cuando los hermanos del Señor, ¿cierto?, le dicen, pues ya que tus discípulos creen en ti y tanta, ¿por qué no te vas? ¿Y qué dice el Señor? No hay profeta en su tierra, se va. Sus hermanos lo rechazaron, fueron sus hermanos los primeros que lo rechazaron, ¿sí? Mateo 1:25 nos dice, está hablando de cuando el ángel se le aparece a José y le dice que no se preocupe, que es obra del Espíritu Santo, y nos dice Mateo, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mateo 13:53 nos dice la palabra del Señor. Mateo 53 al 50, Mateo 13, 53 al 56. Y aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Mira, ahí no dice, no se llama su madre la otra María. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas todas, tiene todas estas cosas? Todos se maravillaron. Si este no se crió con nosotros en el mismo barrio, en la cuadra, mire sus hermanos, mire a su mamá, ¿sí? ¿De dónde tiene tanta sabiduría? Claro, algunos van a decir, y entonces Jesús, ¿por qué cuando era chiquito no hizo milagros y no hacía cosas maravillosas? La respuesta está en las bodas de Caná. ¿Todos ustedes se acuerdan que en las bodas de Caná qué sucedió? Se acabó el vino. Y entonces María llamó a nuestro Señor y le dijo, maestro, se acabó el vino. No le dijo, mijito, ¿cierto? Le dijo, maestro, se acabó el vino. ¿Y qué le respondió el Señor? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. El Señor no había revelado quién era porque aún no había llegado su hora. Y como era 100% hombre, tenía que esperar su mayoría de edad, de acuerdo a los judíos, ¿cierto? Ayudar en su casa y después iniciar su obra. Mujer, ¿qué tienes conmigo? Y no la estaba desconociendo, le estaba recordando que él era engendrado por el Espíritu Santo y que era hijo de Dios. ¿Sí? El catolicismo romano siempre ha justificado, aduciendo que estas creencias son gracias a su tradición. Ellos han mezclado lo que antes se conocía como la tradición oral, que era como se conocen las historias que corrían de voz en voz cuando no había escritura, entonces todo era por tradición oral. Entonces yo le contaba una cosa a Julián, Julián se la contaba a Carolina, sí, claro, pero esa tradición oral cuando eran cosas sagradas era de memoria, ¿sí? Y se tenía que decir las cosas como le contaban. Si yo le decía 4 caballos, él no podía decir 2 pares de caballos. Sí, son los mismos, pero es que la escritura decía 4 caballos, ¿sí? Entonces ellos han hablado y han mezclado esa tradición oral con la tradición como costumbre. ¿En dónde está la tradición como costumbre? Acompañen a Mateo 15, versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos como cuando comen pan? Esa era una tradición que ellos habían construido. Entonces, si no se lavaban las manos, no podían comer.
pero eso que era una medida de higiene, una medida de salubridad, lo volvieron un mandamiento de Dios, ¿sí? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Acordémonos que ahí están hablando, ¿cierto?, de que el Señor siempre dice que los hijos debemos honrar a padre y madre, y les dice, el mandamiento dice honrar a padre y madre. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el papá y la mamá sean ancianos y no pueden mantenerse, los hijos están en la obligación de proveerles el alimento y el techo. ¿Y qué hacían los judíos en esa época? Entonces iban y daban el dinero a la, digamos, a la iglesia, al templo, y entonces decían: ah, no, papá, mamá, como ya hay la plata al templo, pues para usted no quedó. Y lo que está diciendo el Señor es: ¿qué es primero? ¿El templo o el mandamiento de Dios? El mandamiento de Dios. Y entonces aquí le está diciendo lo mismo a los escribas y a los fariseos: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Mateo 15:7. Cuando uno le dice que uno habla duro, ¿cierto? No juzguen, no hablen duro. Yo no me imagino nosotros diciéndole esto a la gente. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Nosotros estamos haciendo lo mismo. Nos hemos inventado unos mandamientos de hombre, ¿sí? ¿Y usted por qué me juzga? ¿Y usted con qué autoridad? Nos decía la otra vez un amigo que alguien nos pidió una moneda, le colaboramos, y entonces la persona dijo: que Dios los bendiga. ¿Y usted quién es para repartir bendiciones? ¿Sí? Y se enojaba, ¿sí? Hermanos, la palabra del Señor siempre nos decía: bendigan unos a los otros, exhorten unos a los otros. Pero nosotros hemos cambiado los mandamientos del Señor, ¿sí? No me hable de religión, no me predique, no me critique. Cuando una cosa es que uno le diga a alguien: pero esa ropita está muy fea, pues el otro tiene todo el derecho a decirle: pues cómpreme una más bonita, ¿cierto? Pero cuando yo le digo a alguien: hermano, ¿por qué está pecando? Hermano, tenga cuidado con eso, tenga cuidado, aléjese del pecado, todos somos débiles, ¿sí? Si alguien tiene problema de alcoholismo, lo primero que tiene que hacer: apártese de cualquier tipo de alcohol. Si usted tiene problema con alcohol, apártese primero de sus amigos. Lo primero que tiene que hacer usted es: apártese de los amigos, cambie de amigos, ¿sí? Y segundo, ore, apártese del alcohol, ¿sí? Entonces cuando uno dice eso: ¿y usted por qué me juzga? Entonces ya no podemos juzgar, es decir, no podemos exhortar, no podemos predicar. Y la predicación, mire lo que decía el Señor: hipócritas. Pero es que ustedes son muy, hasta fariseos, me dijeron antier, ¿sí? Yo decía: pero fariseo no era aquel, ¿cierto?, que buscaba una salvación por obras y que era hipócrita, ¿cierto? ¿Qué les decía el Señor? Ustedes, ¿qué le vamos a imponer a los gentiles? Toda la ley de los judíos. Pero ¿cómo? Si ni siquiera ustedes la cumplen, ¿para qué le van a imponer todo eso a los gentiles? ¿Sí? El fariseísmo es cuando yo critico al otro y yo hago lo mismo. Pero cuando yo advierto, cuando usted está celoso del otro, cuando usted tiene celo por Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice ahora? Hermano, sea amoroso. ¿Cuál es el amor de hoy? Alcahuetearle a su amigo. Sí, tranquilo, no hay problema. Sí, usted tiene todo el derecho de hacer lo que usted quiera. Podríamos hablar de un nuevo derecho: usted tiene el derecho a condenarse. Hipócritas, nos dice el Señor, ¿sí? No enseñemos como doctrinas mandamientos del hombre. El Señor nos llamó a santidad. Apártese de todo lo que contamina, apártese, ¿sí? Colosenses 2, 6 al 8.
nos dice la palabra del Señor. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Miren, andad en Él. Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y no según Cristo. Nosotros le creemos más a la filosofía, le creemos más a la psicología, le creemos más a la ciencia. Y aquí también lo hemos repetido 1 y 1000 veces. ¿Sí? Es que ustedes no pueden negar el proceso de evolución. ¿Listo, hermanos? Denme una evidencia de evolución. Una. Es que hay cientos, miles. No. No estamos pidiendo a los científicos que nos den miles. Denos una evidencia de la evolución. No la hay. No existe. No la pueden dar. ¿Sí? Porque ellos hablan que la evolución fue en millones de años, entonces no lo pueden mostrar, y la ciencia es clara. Para que algo sea científico debe ser observable, medible y comprobable. Entonces no lo pueden observar, no lo pueden medir y no lo pueden comprobar. Sin embargo, nosotros le creemos a la ciencia. Ahorita tenemos un gran problema con las vacunas. Le creemos a los médicos, ¿sí? Le creemos a la ciencia. Y no somos conscientes que a veces la medicina nos quita un dolor y nos genera 4 más, ¿cierto? No nos edificamos en Cristo, ¿sí? Nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina, ¿sí? Porque es que Dios no puede ser tan malo. ¿Cómo va a condenar el Señor? Si todos somos hijos de Dios. Si todos fuéramos hijos de Dios, nos comportaríamos como hijos de Dios y viviríamos como hijos de Dios. Nos amaríamos los unos a los otros, ¿cierto? Y nos cuidaríamos los unos a los otros. Tito 1, 13 y 14. Nos dice la palabra del Señor, Tito 1, 13 y 14. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y nosotros los llamamos a veces hermanos, vengan, miren, ¿sí? Pero miren lo que nos dice acá, repréndelos duramente. Yo no me imagino a Maye o a Osquita o a nosotros llamando a alguno a regañarlo. Venga, hermano, ¿y usted por qué llegó tarde? Problema mío, no alcancé a llegar y cierto que eso no respondería. Por aquí nos dice, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Sí, el que ama al mundo y las cosas del mundo. Gálatas 1:10. ¿Qué nos dice Pablo? Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermano, ¿usted quiere agradar a los compañeros de su trabajo? ¿A sus compañeros de infancia? ¿A sus compañeros de la universidad? ¿Usted quiere agradar a sus jefes? ¿Usted quiere agradar a sus profesores? Yo pienso mucho en Laura Camila y aquí los que están en la universidad, ¿cierto? Porque es muy duro, cada vez los tiempos son peores, ¿sí? ¿A quién quiere agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿Y qué dice Pablo? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Usted es siervo de Cristo, hermano? ¿Usted es esclavo de Cristo? Una última parte.
Idolatría es idolatría, ocúltese como se oculte. ¿Qué nos dice la Real Academia Española? ¿Qué es la idolatría? Adoración que se da a los ídolos. O, segundo, amor excesivo y vehemente a alguien o a algo. ¿Usted tiene mucho amor excesivo por usted, hermano? Nos dice otro significado: adorar ídolos, amar o admirar con exaltación a alguien o a algo. ¿Cómo se les llama a los cantantes o a los artistas que son muy famosos? El ídolo. Y lloran, y lloran. Hay uno que escupe a las muchachas, ¿sí? Y ellas se emocionan y lloran, ¿sí? El pecado. Ayer mirábamos por allá unos videos de los nuevos superapóstoles, incluso cachetean a la gente y la gente se cae, ¿sí? Y eso está en el orden de Dios. Dios nos dijo que teníamos que hacer un show los domingos o que teníamos que ir a leer la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos edifica? Que aquí cantemos y ponemos luces y saltamos y salimos emocionados, ¿cierto? De la música, qué música tan bonita, y todos salimos y lloramos de la alegría, ¿sí? Eso nos llama al arrepentimiento, eso nos forma. O que venga aquí el pastor y les eche un discurso muy bonito, ¿sí? Y les diga cómo van a triunfar, y cómo no van a sufrir, y cómo van a prosperar económicamente, y cómo van a ser alegres. No, hermanos, nuestro reino no es en este mundo. Amén. Yo no quiero que salgan todos decepcionados y tristes, ¿sí? No, uno lo que espera es que todo el mundo salga contento. Uy, escuchamos la palabra del Señor, vamos a caminar hacia la santidad, nos espera la Jerusalén celestial. Que vamos a tener dificultades acá, que vamos a ser perseguidos, que vamos a ser rechazados. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo duraron los judíos allá esclavizados en Babilonia? 70 años. Tuvieron que ser esclavizados 70 años para que aprendieran que no podían recoger ni casarse con las impías, ¿cierto? Ni coger los ídolos de las otras culturas. Tuvieron que ser esclavizados, asesinados durante 70 años. ¿Sí? Hombre, si nosotros somos aquí, a ver, no van a esclavizar. Es que es más, cuando uno dice, de verdad tenemos que esperar a ser esclavizados. No. ¿Sí? Entonces, yo sí a veces digo, yo prefiero que salgan un poquito conmovidos de acá, pero que digan, me espera la Jerusalén celestial. No habrá llanto ni dolor. Las cosas malas pasaron. Sí, las cosas malas pasaron. Hermanos, cuando un hijo de la fe, cuando un hijo de Dios parte de este mundo, nosotros deberíamos hacer fiesta. Porque si es que se va a ir con usted, de verdad, en serio, o sea, nosotros nunca hemos entendido ni la gloria de Dios, ni la dureza del infierno. ¿Sí? ¿Ustedes se imaginan qué es una eternidad de sufrimiento? Un dolor de muela durante toda una eternidad. Y aquí no nos están hablando de un dolor de muela, nos están hablando, y yo no quiero asustar, aquí no es para asustar, ¿cierto? Porque los hijos de Dios nos asustamos del infierno. Sí, porque los hijos de Dios no pensamos en el infierno. Los hijos de Dios pensamos en la Jerusalén celestial, en la máxima. Lo que yo digo, o sea, yo me imagino que apenas uno llega ya uno no dejar de llorar de la emoción y de la alegría, y alabado sea el Señor, y Dios, yo me imagino esa alegría, ¿sí? Porque el Señor nos llama a eso. Pero bueno, sigamos acá, hermanos. Durante el cautiverio, la palabra idolatría es de origen griego, proviene de idolatría, muy parecida, y es la práctica de adorar ídolos, seres humanos u otros vivientes, fenómenos naturales,
cosas, representándolos figurativamente y o rindiéndole culto. Nos dice lo siguiente, comillas, este es un estudio de alguien. Nos decía, durante el cautiverio los israelitas aprendieron la lección con respecto a la idolatría. Su rechazo de las imágenes llegó a ser tan fuerte y duradero que siglos más tarde consideraron aún que los estandartes romanos los contaminaban, y por eso llegaron a destruir las banderas con el águila, ¿cierto?, que tenía, bueno, más bien, el águila de oro que tenía en el templo de Herodes. Hicieron todo esfuerzo posible por aislarse de cualquier influencia que pudiera inclinarlos hacia la idolatría. Como ya sabían su debilidad, entonces nos vamos a apartar de los demás pueblos. Sí, claro, yo les voy a decir, hermanos, que nos apartemos del mundo. ¿Sí? ¿Qué dice Juan? ¿Sí? ¿Tenemos que apartarnos del mundo? No, tenemos que vivir en el mundo sin ser del mundo. Porque si nosotros nos apartamos del mundo, ¿a quién le predicamos? Nos vamos a vivir allá todos a una finca y nos predicamos unos a los otros, y los demás, ¿sí? Entonces, hermanos, ellos se aislaron. Nosotros tenemos que hacer una especie de aislamiento espiritual. Yo vivo con ellos, pero yo sé para dónde voy. Amén. ¿Qué nos dice otra vez el catecismo católico? Este ya es un sacerdote que escribe frente al culto de las imágenes. Nos dice, comillas, les quiero aclarar este tema acerca de las imágenes, pero con la Biblia en la mano. Antes que nada debemos hacer una clara distinción entre una imagen, un cuadro, un adorno religioso y un ídolo, que es la imagen de un falso Dios. Y pone lo siguiente en negrilla: la Biblia sí que rechaza enérgicamente el culto de adoración a los ídolos, o sea, a los falsos dioses, pero la Biblia nunca ha rechazado las imágenes como signos religiosos. Sigue, comillas. La Iglesia Católica acepta el respeto y la veneración a estas imágenes en nuestros templos, pero nunca ha enseñado la adoración a una imagen. A veces dicen los hermanos de otras religiones que nosotros adoramos a las imágenes, pero están muy equivocados, y eso sí, debemos perdonarles por sus expresiones. Está claro entonces que, negrilla, nunca podemos dar culto de adoración a una imagen, nunca podemos ponernos de rodillas delante de una imagen para adorarla, pero sí podemos ponernos de rodillas ante una imagen para pedir perdón por nuestros pecados y para suplicar que el santo interceda ante Dios por nosotros. Mire, daban mil explicaciones. A mí, ¿por qué me afana esto? Porque es el pecado más común de nuestros amigos. ¿Sí? No digo nuestros hermanos porque desafortunadamente no son nuestros hermanos en la fe. Mi hermano en la fe es el que ama a Cristo. ¿Sí? Pero si nosotros no sabemos explicarle a la gente, si nosotros no somos conscientes de la gravedad de quitarle a Dios, ¿cierto?, la gloria, la honra y el poder, es muy difícil. Vamos a hacer varias preguntas a la anterior afirmación. ¿Quién es el único que perdona pecados? ¿Quién es el que discierne los corazones humanos? Hermanos, cuando se le reza a una imagen, o lo que ella significa, porque dicen que no rezan a la imagen, sino lo que ella significa, no le estamos dando atributos de Dios a eso que significa la imagen. ¿Por qué le estamos dando atributos de Dios? Porque estamos diciendo que nos está escuchando, que nos está entendiendo y que nos va a hacer un milagro. ¿Sí? El único que tiene, y no me quiero alargar en eso, que eso hemos hablado mucho, el único que tiene esos atributos es Dios. Pero aquí también nos dice, ¿cierto?, el santo que intercede ante Dios por nosotros. ¿Quiénes son los santos que deben interceder ante Dios por nosotros? Los hermanos de la congregación, cuando oramos unos por los otros. Pues yo no puedo esperar que mi abuelita, que se murió en el 73, ¿cierto?, vaya a interceder por mí. ¿Sí? Primero porque no sé si era salva. Hermanos, ¿qué nos dice la palabra del Señor? 1 Timoteo 2:5, no vayan, porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Solo hay un mediador, solo uno. Y abogado tenemos para con el Padre, nos dice Juan, el Hijo. No hay más, no hay quien interceda, no hay quien medie, ¿sí? Nadie, ningún santo, ninguna virgen nos está escuchando. Si nos escucharan, serían dioses y tendrían el poder como Dios, pero no nos escuchan, ¿sí? Nosotros tenemos un Dios que está en todo lado, no necesitamos hacer una imagen de Él para hablar de Él, ¿sí? Voy a citar, va a ser 4 citas bíblicas que el estudio de los católicos nos hizo. Ellos mismos, ¿cierto?, citan lo siguiente, Deuteronomio 27:15, nos dice: maldito quien haga escultura o imagen fundida, abominación al Señor, obra de artífice, y le ponga en lugar culto. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito está diciendo. Levítico 26:1: no os hagáis ídolos, ni erijáis imágenes o estelas, ni coloquéis en vuestras piedras grabadas para postrarnos ante ellas, porque yo soy el Señor tu Dios. Ellos mismos lo ponen. Dice Deuteronomio 4, 15, 16: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que el Señor habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. Entonces yo no entiendo, ¿sí? Yo me puse a mirar cuántas citas sobre idolatría o ídolos hay en la Biblia, y hay más de 150 citas en donde nos dicen que no podemos hacer ni adorar imágenes. Es más, ni siquiera imágenes, solo al Señor tu Dios amarás y solo a Él honrarás. Y entonces nos dice: ¿y es que entonces usted no carga foto de su mamá o de su novia? Pues yo tengo la foto de mi esposita, pero yo no le digo: esposita, protégeme el día de hoy, ¿sí? Porque no sé, ella está en otro lado, ¿sí? No, yo ¿a quién le pido? Al Señor Dios Todopoderoso. Y entonces, ¿por qué carga billetes? Pues porque es el medio de circulación, ¿sí? Pero yo no cojo el billete ni cojo la tarjeta de débito y ¡oh, gran Dios! ¿Sí? No, hermanos, idolatría es idolatría, mírese por donde se mire. Nos dice Jeremías 7:16: tú pues, miren lo duro de la idolatría. Jeremías 7:16 dice: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para ofrecer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Me provocarán ellos a ira, dice el Señor. No obran más bien ellos para su propia confusión. Ellos nos dicen que no adoran la imagen, sino lo que representa la imagen. Pero la orden del Señor es clara. Hermanos, ¿cuántas citas bíblicas, los que han sido juiciosos, hay en las cuales el Señor recrimina al pueblo judío por hacer imágenes en las partes altas de las montañas o en la cima de los caminos, ¿cierto? O en las grutas? ¿Cuántas citas bíblicas hay? Hermano, vaya usted por cualquier pueblo, miren allá arriba, partes altas. Sí, es que yo insisto, somos como Shakira, ciegos, sordos, mudos y testarudos. No hagan imágenes en las partes altas. ¿Qué está a la izquierda? Monserrate. A la derecha, Guadalupe. Usted va por cualquier camino, va por la carretera, ¡pum!, la subidita, apenas corona la subida, ¿qué hay? Una imagen. ¿De quién? De María. De María.
Sí, hermanos, no. Pero yo quiero ir ahora hacia el último punto, el pecado como idolatría. Pero aquí le puse un sinónimo, el pecado como idolatría. ¿Qué nos dice Santiago 4:4? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, estamos amando más el mundo que nuestro Señor, más al mundo y las cosas del mundo. Y eso es idolatría. Cuando yo amo algo más que al Señor, estoy volviéndome idólatra. ¿Sí? Y yo les vuelvo a preguntar a todos: ¿estamos amando las cosas del mundo? ¿Amamos las cosas del mundo? Sí, hay unas cosas que son instrumentos. Yo no me puedo deshacer del computador, hay muchas cosas, sí. Pero cuando nosotros le damos el primer lugar a las cosas del mundo, nos estamos constituyendo enemigos de Dios. Y no lo decimos nosotros, lo dice la palabra del Señor. ¿Qué nos dice 1 Corintios 9 al 10? Nos dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermanos, aquí no solo están condenando la idolatría, nos están condenando la fornicación, el adulterio. ¿Usted está fornicando o está en adulterio? ¿Usted es cristiano? La primera pregunta que yo haría, ¿cierto? Si usted es idólatra, fornicario, adúltero, ¿sí? Ladrón, avaro, borracho, maldiciente, estafador, hermano, usted está en pecado y no heredará el reino de Dios. Quítese esa idolatría, ese amor por el pecado. Arrodíllese al Señor. Todos sabemos que apartarnos del pecado no es fácil. No es fácil. Mira lo que nos dice Pablo, 1 Corintios 5:9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. No le está diciendo que usted no se hable con su vecino que es pecador, no, ¿cierto? Le tocaría a usted el mundo. ¿Qué nos dice? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal aún no es. Cuando yo leo esta cita bíblica, o cuando la leemos, que lo hemos discutido con Marco, entramos en grandes contradicciones, porque la palabra del Señor nos llama a hacer disciplina bíblica, y en ese sentido no sé cómo vamos a hacer para hablar con algunos, ¿sí? Porque aquí nos dice claro, ¿sí? No le estoy diciendo que con los del mundo, sino que con el que llamándose hermano fuese fornicario, o avaro, o idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Aquí faltaría orgulloso, mentiroso, ¿sí? Amante del mundo, faltarían muchos, ¿sí? Y si nosotros somos los hijos de Dios y conformamos la familia de Dios, ¿cierto? Lo lógico es que nos toque llamar a disciplina bíblica. Pero ¿qué sucede? Que como estamos siguiendo tradiciones humanas, y aquí es donde vemos que no somos tan radicales como creemos. Nosotros decimos que somos una iglesia radical, ¿sí? Y lo ponemos en Facebook. Pero cuando nosotros miramos que no hemos hecho disciplina bíblica con algunos hermanos, estamos demostrando que no somos tan radicales como parece. ¿Sí? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis
1 Corintios 10, 1 al 9. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, que bebían de la roca espiritual que los guiaba, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seas idólatras como algunos de ellos fueron, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y luego se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Hermano, ¿qué pasó en el desierto? ¿Acaso no todos los israelitas vieron el poder de Dios? ¿No presenciaron todos ellos las plagas? ¿No presenciaron ellos cuando el mar rojo se abrió? ¿No comían todos los días maná? ¿No vieron todos la lluvia de perdices? ¿No veían todos la columna de fuego que los calentaba y los iluminaba en la noche? ¿No veían todos los judíos la columna de humo que los guiaba en el día y los protegía del rayo del sol? ¿No lo vieron todos? ¿Y entonces por qué algunos pecaron? Hermanos, ¿no hemos visto nosotros nunca la presencia de Dios en nuestra vida? ¿No la hemos visto? ¿Nunca hemos visto un milagro? ¿Nunca hemos visto de lo que el Señor nos ha librado? Y eso que nosotros no tenemos ni la remota historia de la cantidad de veces que el Señor nos ha salvado. Que usted se lo hizo tarde y no salió. ¿Sí? Si el Señor nos mirara cuántas veces y de qué cosas nos ha salvado. Y yo insisto, yo siempre digo lo mismo. Aquí hay algunos que nos debimos haber muerto hace 20 años por nuestras malas acciones. ¿No hemos visto? ¿No hemos visto milagros en esta iglesia? No hay milagro. No. La hermana va a tener su segundo bebé después de que no podían tener hijos. ¿Cuántos milagros hemos visto? Y seguimos dudando, y seguimos pecando, y seguimos dando excusas. ¿Por qué yo comparo esto con los católicos? Porque es que ellos dan una excusa. No, es que nosotros no idolatramos, veneramos. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia? ¿No le está rindiendo culto? ¿Y nosotros? ¿No estamos amando el pecado? ¿No puede más nuestro orgullo, o nuestra ambición, o nuestra pereza, o el amor por lo del mundo? Estamos igual que los judíos. Todos vieron el poder de Dios. Y en el primer momento, ay, pero a eso nos trajo Moisés a morir, para haber estado mejor allá. Señor, a esto me trajo tan aburrida, a no pecar. Mire todos allá bailando, emborrachándose, gozando del mundo. ¿Sí? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, ni aún se nombre, como conviene a santos. Miren, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes den acciones de gracia. Mire que es que las olas necedades, los comentarios, los chistes de doble sentido, las cosas del mundo, lo que nos están diciendo aquí, porque sabes esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra tiene herencia en el reino de los cielos. Nadie os engañe con palabras vanas,
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Miren lo que nos manda el Señor. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Yo vuelvo a insistir, ¿por qué equiparar el pecado con la idolatría? Porque terminamos amando más el pecado que a Dios. Sí, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y vuelvo a repetir una cosa que lo habíamos contado acá. Cuando mi vecina dijo, pues si me condeno por amar a la madre de nuestro Señor, me condenaré. ¿No amamos nosotros también a María? ¿No amamos nosotros a Pablo? ¿No amamos a Esteban? ¿No hemos llorado con la historia de Esteban? Nosotros los amamos. ¿Pero qué nos diferencia? Que nosotros sabemos y tenemos claro que ellos fueron grandes instrumentos de Dios. Que quien los utilizó fue el Señor para su obra. Por eso toda la gloria, el poder y la honra es para Dios. Y así como mi vecina dice, pues me condenaré. Hermano, ¿usted también dice lo mismo? Pues si me toca condenarme por mi orgullo, pues de formas. No seamos necios. Esa es la palabra que utiliza el Señor, no seamos necios. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, Señor, te pedimos, Señor, Padre, haznos dignos de ser tus hijos, Señor. Ayúdanos a amarte a ti, Señor, solo a ti, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a vencer nuestros ídolos, Señor, nuestro mal genio, nuestro pecado, Señor. De verdad, Señor, Padre, ayúdanos, Señor, a arrodillarnos ante ti, Señor, y solo ante ti, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser siervos útiles, Señor, en tu obra, Señor. Que podamos, Señor, venir, Señor, a lo que tú mandaste, Señor, a servir y no a ser servidos, Señor. Porque somos, Señor, tus esclavos, Padre. Úsanos, Señor, como mejor puedas, Señor, y apártanos, Señor, de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.